Bueno, hola, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí a esta presentación de un libro muy entrañable de David Martín del Campo. Gracias María Emilia Chávez, que es investigadora, es escritora, es ensayista, es académica. Y bueno, por supuesto, cuento con la presencia de David Martín, autor ya de referencia, ¿no?, de hace muchos años, que escribe también novela infantil. Y bueno, para mí es un lujo estar esta noche aquí con ustedes. Gracias a ustedes otra vez por estar aquí y espero que disfruten esta presentación. María Emilia, te invito. Gracias. Escribí un texto breve para después dar pie a una serie de preguntas que quiero hacerle a David. El texto dice así. Dice David Martín del Campo que todos naufragamos de vez en vez. A todos en algún momento nos han robado el fulgor. Para evitar tempestades y con ello desgracias, o bien para atraerlas, desde que la humanidad existe se ha buscado tener un control mágico de los fenómenos atmosféricos, mantener a raya granizadas, vientos, sequías o lluvias torrenciales. Curiosamente, la vida se compone de esos mismos fenómenos en nuestras almas: huracanes, torbellinos, tsunamis emocionales. La historia revela que desde los tiempos ancestrales, ciertos elegidos pueden predecir tormentas, ubicar el sitio exacto y la fecha precisa en donde caerá un rayo. Más aún, pueden recibir los rayos sin sufrir daños físicos. Son hombres que se asemejan a las divinidades, seres con poderes sobrenaturales. El don se los dio precisamente un rayo. Son los graniceros que, encomendados al arcángel San Miguel y revestidos con sus alas, salen a perseguir rayos para que los toque el siguiente y así a ascender en la jerarquía de los magos. No importa que después de tocados por las manos de Dios huelan a azufre y la gente les rehuya. Lo suyo es el fuego, la fragua, la luz deslumbrante. Junto a Santa Barbarita Centella y los señores del tiempo, los graniceros perseguirán de por vida a aquellos que osen robar los rayos que estaban destinados para ellos. Si los graniceros están emparentados de algún modo con el arcángel San Miguel, me cuesta trabajo entender por qué la gente suele repudiarlos. Y ya que hablo de arcángeles, hago una pregunta que David Martín del Campo se hace constantemente. ¿Pueden los ángeles escuchar nuestros sueños? Indudablemente la respuesta es sí. Los ángeles escuchan nuestros sueños, que son delirio, y se lo transmiten a novelistas como Martín del Campo, porque los novelistas hacen costura de disparates. Su labor consiste en articular delirios. Y me atrevo a preguntar, ¿es El último gladiador un delirio fantástico o una biografía de cualquiera de nosotros? Lucio Montaño es el protagonista de la novela que hoy nos reúne. A diferencia de otros personajes de David, Lucio ha leído muchísimos libros. Es más, al jubilarse de su trabajo como distribuidor de medicamentos o boticario ambulante, decide distribuir libros de bolsillo, ese fabuloso invento que en 1935 la casa editorial Random, misma que ahora edita El último gladiador, popularizó en un formato de 7 por 4.5 pulgadas. Lucio Montaño es, pues, un distribuidor de medicamentos para el cuerpo y para el alma, porque ¿qué otra cosa nos puede salvar de las vorágines del alma si no es la literatura? Cual Prometeo, y después de que su único hermano se ha muerto congelado, Lucio roba el fuego de un rayo destinado al granicero Silvestre Tepole. Después de eso, Montaño pierde todo miedo y se lanza a la búsqueda del amor, a la búsqueda de la felicidad, aunque todo vaya en contra. Cada ser humano se asemeja a un automóvil que puede fallar en cualquier momento, pero Lucio Montaño se empeña en viajar en un automóvil compacto color verde pistacho. Si se arruina el automotor, siempre encontrará la manera de conseguir uno igual, lo hará pintar del mismo tono y persistirá hasta alcanzar sus anhelos. Ya lo había dicho Vicente Leñero. David Martín del Campo tiene la facultad de hacer que las novelas parezcan cosa sencilla, pero para llegar a eso se requiere maestría y dominio del oficio. Martín del Campo, al igual que su creación Lucio Montaño, es fustigado por la estrella de la voluntad. Es una estrella bañada en diamantina que lo hace, de manera sorprendente, ser uno de los autores más prolíficos de las letras mexicanas. Nunca he dejado de admirar cómo David encuentra posibilidades narrativas en todo lo que le rodea e incluso cómo nos ha tomado el pelo a varios fuera de texto. Me gusta ventilar
el día en el que le hizo una jugarreta a un par de amigos en común. La pareja había viajado a España y telefoneaba con cierta frecuencia a la Ciudad de México para enterarse del estado de su casa. David, quien siempre juega con las palabras, envió un correo electrónico con el siguiente mensaje: dice el jefe de bomberos que todo está bien. Eso era estrictamente cierto. Era lo que el bombero había dicho, pero no tenía relación alguna con la casa de los amigos, quienes, alterados por la noticia, tomaron el primer vuelo de regreso. El autor encuentra la belleza incluso en lo grotesco. Por ejemplo, cuando Lucio Montaño enferma, David Martín del Campo es capaz de ver en las flemas de su personaje expectoraciones sublimes como los cuadros de Pollock. Pero lo que más me asombra es la facilidad que tiene David para conectar con sus lectores, para hacernos empáticos y partícipes de la vida de sus personajes. No negaré que en cada una de sus novelas me he sentido la protagonista, y es que en realidad deseo la vida que lleva cada una de las creaciones de David. En el caso de El último gladiador, de inmediato me sentí identificada. El perro de Lucio Montaño, Espartaco, es capaz de hablar con su amo y llamarlo camarada. No miento cuando digo que yo tuve un gato comunista que me hablaba y, al igual que Espartaco, a su dueño me llamaba camarada. Todo aquel que haya tenido una mascota sabe bien que el declive de nuestros corazones comienza con la muerte del animal. Lucio, como David, lo reconocen. Una mascota no es una mascota. El problema es que las mascotas son humanos y se vuelven nuestras cajas negras. He presentado varias novelas de David Martín del Campo. He leído casi toda su obra y nuestras discusiones en torno a su literatura son frecuentes. Le reclamo a David cortar escenas, añadir otras, hacer que mis personajes favoritos, los que me son más cercanos, se conviertan en menos complejos. Pero hoy he de reconocerlo. El último gladiador es ahora una de mis novelas favoritas. La gente piensa que me gustan las novelas de David Martín del Campo por el cariño que le tengo al autor. Es al revés. Quiero a David por lo que sus novelas me han hecho vivir. Lo sé cuando me descubro riendo a carcajadas mientras leo sus historias y la gente a mi alrededor, en un café, en un avión, en una sala de espera, me mira confundida. Después, discretamente, se asoman a la portada del libro que sostengo en las manos. Y es que, en palabras del Martín del Campo, ¿cómo no amar la alegría misma? Auguro que cualquiera que lea esta novela comenzará a querer, aunque sea un poco, a su autor. David hace que, como le sucede a Lucio Montaño, un basilisco lata fuerte dentro de mi cráneo. Pero siempre llego a la misma conclusión. La ficción no sirve ni servirá jamás para evadir la realidad. La ficción sirve para enfrentarse a la realidad. Lucio Montaño enfrenta el problema de la humanidad entera, el problema del amor y la cobardía o valentía que las emociones despiertan. La ilusión del amor hace perder la cabeza y es ahí donde comienza cualquier novela. Lucio Montaño ha encontrado unas cartas perdidas. La primera de ellas comienza así: cada mañana al abrirse mis ojos te buscan. Y mientras todo reposa en el capítulo de los desencuentros, puedo asegurar que cada mañana, al abrirse, mis ojos buscan las novelas de David para leerlas y releerlas, para buscar redención, y sucede a menudo que después de leer los libros de David, uno se va a la cama un poco más triste, un poco más sabio. Leer El último gladiador equivale a ser tocado por un rayo, convertirse en granicero y buscar la próxima descarga eléctrica. Según Lucio Montaño, Dios habita en la electricidad. David Martín del Campo, lo afirmo, es un conjurador de tormentas. Tiene el poder de decir Fiat Lux y que brote la luz. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia. Pues un texto hermoso, la verdad. Te lo voy a robar para publicarlo en nuestra página. Y bueno, no sé si quieres hacerle alguna pregunta o damos directamente la palabra a David para que nos comente sobre su novela. Yo siempre discuto con David acerca de muchas cosas, pero en cuanto a su literatura, ¿qué tanto es una parte autobiográfica y cuál es ficción? David siempre responde que todo texto
es autobiográfico, porque aunque no se haya vivido directamente, alguien a quien conocemos nos contó algo. Yo me enojo mucho cuando leo las novelas de David porque siempre encuentro algo que yo le dije en una de esas novelas. Si alguien le dice algo a David, eso seguramente tarde o temprano va a estar escrito en uno de sus libros. En este caso de El último gladiador, yo estoy segura de que David no hizo lo que dice que hace, de robarse estas historias de otras personas. Yo pienso que David cuenta cosas mucho más cercanas a él, aunque él lo niegue. ¿Qué novela de David sí es realmente autobiográfica? No autobiográfica por rebote. Bueno, buenas tardes. Debo aceptar que ciertamente toda novela tiene un porcentaje de autobiografía, dado que pues, el deleite de vivir y sobrevivir en este medio, siempre a un autor lo va llenando de historias, anécdotas. Y ahora que venía en el camino, en el eje central, iba un hombre con un triciclo, bueno, una bicicleta donde vendía tortas, y iba acompañado por un perrito, un cachorrito, y me di cuenta que me hace falta un perro, y yo necesito un perro. Y esta novela homenajea a un perro que tuve yo, que se llamaba Luquino, y que el destino le dio el mismo fin que tiene en las primeras páginas de la novela, Espartaco, que es el perro de Lucio. De modo que la realidad a veces se empieza a empatar con mi literatura, y también es cierto que de pronto hay algunas historias personales que están en mis obras, ¿no? Bueno, algo que platicé el otro día en una entrevista sobre la autobiografía. Publiqué una novela hace algunos años que se llama Dama de Noche, y en alguno de los capítulos es un supuesto diario del protagonista de sus amores, de sus novias y eso. Y mi mujer en ese día me aventó el libro después de leerlo y me dijo: ya leí la novela de tus amantes. Ojalá hubiera sido cierto. Pero entonces quiero decirles que hay muchas historias aquí que me acompañan desde la infancia, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, el hermano del protagonista, Atanasio Montaño, que muere en el volcán, homenajea a un primo mío, que por cierto no conocí, pero mi padre me lo señaló, que murió en el glaciar del Iztaccíhuatl en 1967, un grupo de muchachos tapatíos, porque mi apellido es de Jalisco. Hicieron la ascensión con zapatos tenis en enero, y con camisas de manga corta y suétercitos, y les pegó una ventisca y se murieron. Eran como 19 los que murieron, y había un Fernando Martín del Campo Montaño, y mi padre, cuando vio el nombre, dice: este es tu primo. Bueno, pues bendito el cielo. Y Atanasio, el personaje, para que vean que la vida da vueltas, lleva ese nombre porque Atanasio es Atánatos, el inmortal. Pues fíjense que se muere a los 19 años en el glaciar, ¿no? Entonces todo tiene que ver. Entonces esos rasgos, digamos, decías tú, autobiográficos, están salpicados, dado que la novela viaja por la cuenca veracruzana, y yo ese periplo lo he hecho, yo creo que unas 20 veces en mi vida, entre otras porque yo daba un taller en la ciudad de Córdoba, un taller literario, en los años 87, 89 y 90 por ahí, y medio que conozco la cuenca, ¿no? Y los personajes que están ahí contados y que aparecen acompañando al protagonista, un poco como los personajes que se asocian con el Quijote, pues homenajean también a la novela de Miguel de Cervantes. Entonces, para concluir con esta pregunta, te diría que, digamos que de autobiografía hay un 30%. Al granicero sí lo conoces. Bueno, hay un granicero, Silvestre Tepole, que era un vagabundo en la zona, más que en Córdoba, en la zona de Orizaba. Tenía un ojo oído, y la cara pues medio de loco, o sea, y tenía una calvo y una señal aquí, que
que ocurre que era granicero de primer grado porque ¿alguno de ustedes sabe lo que es un granicero? Sí, ¿verdad? Bueno, un granicero es una persona que le cae un rayo y sobrevive. Y hay graniceros de segundo grado. En el Ajusco hay uno ahorita, uno que es más o menos anciano, y se supone, y además que es cierto, pues que tienen ciertos poderes porque pues ven a Dios, ¿no? O sea, cuando uno le cae un rayo, uno ve a Dios. Y entonces ellos pues siempre están hablando desde otra dimensión, y la novela habla, digamos, de un granicero, Silvestre Tepole, que yo transporto al Valle de Toluca, que está exigiendo un segundo relámpago, ¿no? Y de eso se trata. Bueno, y hay un monólogo de pronto del granicero, porque pues, el granicero, que es una especie de narrador omnisciente, porque como sabe todo, se permite de pronto hablar de la biografía de Lucio, que de eso se trata la novela. O sea, es un viaje geográfico, no les voy a contar la novela, y también es un viaje en su conciencia, es un viaje en su memoria y en su amnesia, ¿no? Porque él se ha obligado a olvidar, digamos, ciertos eventos de su vida que son bastante trágicos, y la presencia de Silvestre Tepole, el granicero, lo obliga a recordarlo, ¿no? Además tiene que ver mucho con el asunto de que es el último gladiador. Ustedes saben lo que son los gladiadores, ¿verdad? Desde luego. Bueno, este último gladiador, como los guerreros en el Coliseo romano, entraba, digamos, y más que saludar al César, en realidad lo que hacía era reír, porque los gladiadores entraban riendo al Coliseo porque habían perdido el miedo, y entonces esta novela es el personaje que ha perdido el miedo. Como ya le han ocurrido tantas desgracias, se permite hacer un viaje el 31 de diciembre de 1999 a las 10 de la noche, a punto del cambio del año, del siglo y del milenio. Entonces la novela, digamos que es una renuncia a ese pretérito y una ambición de las pasiones, ¿no? De un personaje que está por cumplir la fatídica edad de Lennon y McCartney, que son los 64 años. ¿Por ahí va? ¿Tú cuántos tienes? 63. ¿Tú? No sé. Otra de las preguntas que yo quería hacerle a David, que ya no me acuerdo cuál es, pero por aquí la tengo anotada. Bueno, a propósito de los graniceros de segundo grado, Tepole no es un granicero de segundo grado, es un granicero de primer grado a quien le ha caído un solo rayo. Para convertirse en granicero de segundo grado necesita el siguiente, pero ese siguiente rayo es robado por Lucio Montaño, el protagonista de la novela. ¿De verdad hay personas que sobreviven a 2 rayos? Sí. Sí, desde luego, bueno, no todos, ¿verdad? Pero sí hay algunos. Y además lo curioso es que la gente dice, es que me cayó un rayo. En realidad la física es al revés, los rayos no caen, los rayos salen de la Tierra y ascienden al cielo, se difunden, o sea, la carga es de la Tierra. Y además cuando un rayo cae, durante 3 o 4 segundos se impregna el aire de un olor a ozono, porque se hace un camino donde va a viajar el rayo y empieza a oler a ozono, que es un poco el olor del cloro, y entonces lo que hacen los alpinistas cuando empiezan a oler a ozono es que hay que tirarse al piso y atrás de una piedra, porque saben que en 1, 2, 3 cae el rayo, y Silvestre Tepole está cazando el rayo, porque ese rayo que cae, que lastima la vida de la familia de Montaño, era el rayo que le pertenecía a Silvestre, que está además a 100 metros, y él presencia ese evento que hace que Lucio se enferme de tristeza, digamos, de melancolía por el resto de su vida, y a su mujer también, a Violeta, a la esposa, la vuelve loca, de modo que desarrolla ese problema que se llama la ninfomanía, y entonces es una situación realmente pasmosa, muy triste, ¿no? Tener una mujer loca en casa.
Yo tengo una pregunta, pero esta es para Fernanda Álvarez, la editora del Último Gladiador. De alguna manera, El Último Gladiador es también un homenaje a los libros de bolsillo. ¿Por qué no se hizo en un formato de bolsillo El Último Gladiador? Pues cuando trabajamos con novedades, como el primer impacto hacia el lector, trabaja en realidad en libros trade, ¿no? Y porque cuando yo leí la novela, al margen del homenaje a libros de bolsillo, me gana el escritor, ¿no? Entonces, pues yo creo que su lugar sí es salir primero en este formato y después que la vida nos siga dando la novela para que se pase a bolsillo. Y quería comentarles también un poco de mi percepción cuando leí la novela y que se la he comentado a David. Me pareció una novela, no sé si alguna vez ustedes vieron la película de Flores Rotas, que es este personaje que hace, bueno, que es una road movie, ¿no? Una película que va recorriendo distintos lugares con flores y para buscar también a sus antiguas amantes, ¿no? Si no estoy inventando. De Bill Murray. Y es que yo soy muy mala con los personajes de películas. Y esta novela es un poco así, y es un personaje, Lucio, muy entrañable, porque a pesar de esta tristeza que lo va acarreando, de este pasado tan difícil que le tocó, tiene esperanza, ¿no? Va a buscar a este amor que es cuando descubre las cartas que comentaba María Emilia. Entonces lee estas cartas y decide abandonar el pasado con la muerte de Espartaco, ¿no? Y cerrar como ese ciclo de vida, su mujer ya tampoco está, y lanzarse a la aventura para encontrar este nuevo amor, o este viejo amor que apenas acaba de descubrir que sí que lo estaba esperando. Y se encuentra con una serie de personajes divertidos, rarísimos. Hay una escena que igual la comentaba con David, de la tía de esta mujer que le está buscando, que es Carla Rovati, que es preciosa. Y cuéntanos un poquito para que ahorita yo recuerde, bueno, les siga contando de la historia. Es que Carla Rovati es como una tía abuela de Pitol, de Sergio Pitol. No estoy bromeando. Ahí está la parte biográfica. Lo que pasa es que hay un homenaje, hay una población de italianos, o sea, Montaño está buscando a María Consuelo Rovati, porque en la cuenca de Córdoba, Orizaba y hacia Veracruz hay una cantidad de italianos que vinieron a hacer la América en los años 20, 30, y entonces, bueno, los Sili, los Croda, Fadanelli, todos ellos vienen de esa zona, y es un poco como pues el Piemonte, ¿no? O sea, al pie de la Sierra Madre Oriental hay cantidad de ranchos que son de estas familias italianas. Bueno, y yo conocí a esta señora que era una mujer que tuvo un amor perdido de esos que les rompen el alma y juró nunca casarse. Y un día la visitamos con Rodrigo Moya, el fotógrafo, y era ella, ¿no? Era una mujer que tenía yo creo que unos 90 años, delgada, con la falda abajo de la rodilla, y de un azul sus ojos, de ese azul que da miedo, ¿no? Eso es un azul parecido a esto, ¿no? O sea que de un fulgor, y era muy, muy cordial ella. Y bueno, aquí en la novela resulta pues que es la tía de la Rovati, ¿no? De Consuelo, de María Rovati. Y de lo del bolsillo, y yo un poco homenajeo porque algún día me puse a hacer las cuentas, y yo creo que la mitad de los libros que hemos leído en la vida son de bolsillo, ¿no? O sea, y es una conquista porque uno va al dentista o uno viaja en el ADO, viene en el metro y uno va con los mejores compañeros de la vida, que son los libros de bolsillo, y yo quería homenajear incluso el gusto literario del personaje. Ahí sí, los libros que menciono son los que me han marcado a mí, ¿no? Ahí sí hay una parte autobiográfica, ¿no? Que son los grandes libros, bueno, no citaré a todos los autores, y además que el invento del pocket, que lo decías en broma, ¿no? Se hizo un estudio, una encuesta sobre cuánto medían los bolsillos en Inglaterra de los sacos de los señores, de los caballeros, porque las damas, digamos, no eran muy lectoras en ese momento, y entonces se sacó un promedio y era los 14x7, que era el promedio para que cupiera el libro en el bolsillo, en el pocket. Entonces yo homenajeo al pocket, y Lucio trae en su Volkswagen, ella dijo que es un sedán, no, es un Volkswagen, un bocho, y él siempre ha tenido un Volkswagen, y el día que le dicen que el Volkswagen ya va a salir del mercado, porque mecánicamente ya no es consecuente con la contaminación, a él le da un infarto, y ni modo. Bueno,
Les quiero decir que la novela es una novela que viaja en los dos sentidos, y a mí me da la cosa de que me ha alcanzado. O sea, las historias del protagonista me están alcanzando ahora. Espero que hasta allí, ¿no? Porque la verdad, y lo que me sigue es que me compre un Volkswagen verde y me vaya a Veracruz a buscar a Consuelo de María. En esta novela hay un personaje muy divertido, que es una muchacha asesina, que es la swinger sangrienta. ¿De dónde sacaste ese personaje, David? Porque yo sé que todo lo sacas de alguien que conoces. Guadalupe Irizar, buenas tardes. Tenemos un amigo que se llama Carlos Duaige, y Carlos Duaige vive en la cuenca de Veracruz, y Carlos Duaige ha hecho de todo en la vida menos robar un banco, creo. Y entonces una de los trabajos que tuvo hace como unos 7, 8 años, no, quizás más, unos 9 o 10 años, fue director de un penal juvenil, de lo que llaman un tribilín, y entonces algún día lo visité y tenían ahí resguardados como unos 30 o 40 muchachitos, todos menores de 18 años, digamos que de 12 a 18 años, y ahí andaban, ¿no?, tan tranquilos. Y me señaló una muchacha, dice, ¿ves esa muchacha que estaba muy aislada, así como darqueta en un rincón? Dice, pues esa canija ha matado a 2. Le digo, ¿qué? Dice, sí, tiene 17, si fuera mayor de edad estaría obviamente en las Islas Marías o en el penal de Nayarit, que es el peor de este país, pero mató a 2, ¿no? Y en circunstancias similares a la del personaje, ¿no? Entonces, la novela también habla de la maldad, ¿no? O sea, porque el personaje va encontrando a gente maldita y con apariencia de bondadosa, y bueno, pues esa chica, ¿no?, que por cierto se llama Jenny Toledo, homenajea también, digamos, a la Lolita de Nabokov. O sea, es una Lolita que lo acompaña, pero por la diferencia generacional, digamos que entre ellos nada más hay una especie de enamoramiento platónico, pero es cierto de que yo la conocí, ¿no?, en el penal de menores de Fortín. Y bueno, y había otro muchacho que había matado a más gente, ¿no? Un muchacho de 15 años. Bueno, es la realidad, ¿no? Y esa es Jenny. Además, bueno, digamos que el crimen que hizo es un crimen que al final uno dice, bueno, fue un crimen justo, ¿no? Hay crímenes que no son justos. Dices que Lucio Montaño se va encontrando a lo largo del viaje con personajes malos, pero yo en ninguna novela de David Martín del Campo he leído realmente un personaje malo. Todos tienen una parte bondadosa, y aquí la mala en realidad ayuda a Lucio todo el tiempo. Bueno, es decir, lo ayuda, se acompañan, él digamos que la adopta un poco como una hija sustituta, y hasta allí, ¿no? Pero ella lo que pasa es que está ocultando. Ustedes han visto la serie esta de Breaking Bad, y ¿no? Bueno, digamos que es la adaptación de Breaking Bad a la cuenca veracruzana. O sea, sí, es lo mismo, o sea, que todos son unos verdaderos bandidos, pero con sonrisas, ¿no? Y ella tiene esa cosa que está huyendo porque la está persiguiendo la ley, ¿no? Aunque no lo dijiste. Fue un crimen justo que supongo que muchachas que hubieran vivido esa circunstancia quizás hubieran optado por cometer ese asesinato o lo que fuera, ¿no? Y es interesante porque cuando le encuentra a Lucio, viene de allí, ¿no? Viene con, en fin, no les voy a contar la novela, pero es muy interesante. Y además está la historia de los payasos, ¿no?, que esos payasos también existían. Ayer que presentamos un libro una antología de José Revueltas, narré yo la historia de los payasos borrachos que acompañaban a José Revueltas. Bueno, esos payasos borrachos están en esta novela, ¿no? Aunque no lo crean, los payasos beben y los payasos pueden ser ladrones. Entonces aquí están los payasos borrachos que le fastidian la vida a Lucio Montaño. A lo mejor del público hay una pregunta, algún comentario, Guadalupe, ¿no? Bueno, les quiero decir que
Guadalupe Irizar, somos compañeros del diario No Más Uno, y fuimos como corresponsales en Madrid un tiempo, e hicimos un viaje, un grupo de amigos por Europa. En 31 días visitamos 17 ciudades, y un día le ocurrió a Guadalupe que le robaron un ferrocarril, un vagón del tren, y no me está negando. Entonces, bueno, esas anécdotas están en las novelas. Bien, voy a leer un trozo de la novela, ¿les viene bien? La segunda parte es que la tienen que leer, y para leerla la tienen que comprar, y si la compran se las dedico. Cada mañana al abrirse mis ojos te buscan. La duda persistía, siempre había estado ahí, a la deriva, negándose a escurrir por las cañerías, la duda girando en el remolino que arrastra, ineluctable, todas las impurezas, la escoria del tiempo, los resquemores, tantos afanes de risible vanidad, tan fácil como pulsar la manija del retrete, cada mañana al abrirse. Miró el tablero del auto, 70 kilómetros por hora, y la duda asediándolo de nuevo. ¿Sería conveniente hacer el cambio de velocidad de tercera a segunda? Y el motor batiéndose en el compartimiento posterior con su esforzado ronroneo. No era el momento de forzar la máquina, y menos aún con aquel frenesí en el aparato de radio. Amigos, despidamos con alegría los mejores momentos que nos dio este año, y luego, corrigiéndose, este siglo de portento. La voz del locutor comenzaba a disiparse. El auto ascendía por la carretera y a ratos la recepción radiofónica parecía sumergirse en las tinieblas. La última hora de la noche, la última del siglo. Lucio Montaño resolvió por fin el trance. Cambió la velocidad y el Volkswagen respondió con innegable brío. El cacharro se había apoderado de las ciudades y los bolsillos de la clase media, exigiendo participar en la democratización de la velocidad, y ahora ascendía por la cuesta, vibrando con el vigor del octanaje. «No me falles, máquina», pronunció Montaño, sosteniendo el pie en el acelerador. Estaba a mitad de la cordillera. A través del parabrisas adivinaba trazos de un bosque impenetrable y su aire helado silbando en las aristas. Eran muy pocos los vehículos que circulaban en contrasentido por la autopista. A ratos asomaban las siluetas del par de centinelas milenarios, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, vigilando imperturbables el valle de Anáhuac. Los dos volcanes atestiguaban la catástrofe ambiental que nadie se atrevía a nombrar. DF, Detritus fecalensis, 30 millones de almas equivalentes a la población de Canadá, habitando sobre el cieno pestilente de un lago extinguido. Hubo un momento en que la recepción del radio fue imposible, ruido como arena saltando en la sintonía y una última frase de aquel entusiasta locutor despidiendo a 1999 como si fuese el último de la era cristiana. Que el nuevo año les cumpla sus... Y luego aquella tolva de electrones aturdiendo la frecuencia radiofónica. Lucio apagó el aparato y retornó al sudario de sus días. Debía concentrarse en la conducción del sedán, atenerse a las señales reflejantes que asomaban en la sombra. Ahí estuvo, de súbito, el silencio. Esa mañana había escuchado que la alcaldía de París tenía contratado un espectáculo que arrebataría el aliento a propios y extraños. 12 toneladas de artilugios pirotécnicos distribuidos a todo lo alto de la Torre Eiffel. ¿Pensaban dinamitarla? Y el silencio, ahí afuera, escurriendo con el viento gélido que batía el parabrisas. Hubiera traído mis cassettes, se dijo, Rolling Stones, Armando Manzanero, Spice Girls. El trance milenario en 12 uvas atragantadas y una lágrima esperanzada, amén de la Torre Eiffel incendiada con el infierno de aquellas chinampinas. Y Lucio en aquel sedán color pistache, aguantando el frío que se colaba entre los pedales. Eso que los poetas llamaban frío, cierzo invernal, y el cuerpo, desde luego, ahí delante, Spartacus,
imaginó que deletreaba. El problema era que todo se había precipitado simultáneamente. Él, por lo menos, había cargado de último momento los libros. 2 paquetes con más de 200 pocketbooks. Abrió la ventanilla, apenas un resquicio para renovar el aire. Al manipular la manivela, se distrajo unos segundos que le hicieron pisar la raya del acotamiento. ¡Uf! Retornó a la franja de asfalto y aguantó el suspiro. En aquel vistazo había descubierto en lo alto la cumbre nevada del Iztaccíhuatl, una visión instantánea al amparo de la luna y que le punzó a mitad del tórax, la legendaria mujer dormida que les había arrebatado la vida de Tacho. Lucio Montaño sintió entonces, como venía ocurriéndole de continuo, que la existencia quedaba en suspenso, el diafragma paralizado, el corazón congelado. Bueno, eso era una obviedad, el encéfalo como una pieza inútil de cuarzo. De aquello habían transcurrido muchos años y esa desaparición provocó en Alud el trastocamiento de sus días. ¿Quién sabe? Si aquel sábado de septiembre de 1962 su hermano Atanasio no hubiese resbalado en la cuesta helada del glaciar, si no hubiese emprendido solo el ascenso hacia la cumbre y si no se hubiese precipitado en esa grieta, cañada, corrigieron los socorristas de la Cruz Roja, y hubiera aguantado la ventisca mordiendo la cordillera, tal vez sus días habrían sido diferentes. Tacho viviría. Sería el comerciante de muestras médicas y él, Lucio, habitaría en la contraportada de alguno de esos libros de bolsillo que transportaba en el asiento trasero. Tal vez. ¿Cómo había ocurrido aquello? Por aquel entonces Lucio acababa de cumplir los 20. Cursaba el 2º año de Letras en la Universidad Nacional. Era el alumno favorito de Juan José Arreola, o por lo menos el que le cargaba los libros, cuando aquel domingo todo se precipitó en cascada. Muy temprano, cuando las campanas de la parroquia de Santa Rosa llamaban a misa de 7, cundió la alarma. Tacho no había retornado de la excursión y era necesario dar con su paradero, averiguar algo. Tú vete allá, a Tlamacas, hasta encontrarlo, le había ordenado su padre. Yo me quedo aquí atendiendo los reportes de la policía. Llévate el coche. Cuando Lucio arribó a Mecameca en aquel robusto Buick, ya lo estaban esperando los voluntarios del rescate alpino. No tenía demasiada condición física, el deportista siempre fue Tacho, y con todo y eso fue ascendiendo con aquellos jovencitos morenos y silenciosos que debían detenerse a cada trecho para esperar a que los emparejara. El glaciar comenzaba a fundirse, la tarde era soleada, el aire de cristal. No tardaron demasiado en dar con aquel muchacho que estaba a punto de titularse en la Escuela de Farmacología del Instituto Politécnico Nacional. 23 años, del signo Capricornio, fustigado por la estrella de la voluntad. Tacho estaba azul. Azul porque estaba muerto. Bueno, así arranca la novela y digamos que el personaje va rescatando a los familiares suyos, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, y al mismo tiempo se va encontrando con otros personajes que van, digamos, develándoles sus propias biografías. Entonces, más que autobiográficos, son biografías de ellos mismos, ¿no? Yo quería igual comentarles y preguntarte, una de las cosas que más me gustó de la novela, ¿no? Aparte, como pudieron comprobar, pues su prosa es impecable, es prístina, sencilla, ¿no? Y lo que hace es esto, me impacta mucho cómo consigue un personaje que sí tiene una vida muy dura, que la novela es dura, ¿no? Podría ser muy triste, y sin embargo es como si toda esa tristeza estuviera debajo, y arriba recorre luz, recorren colores, recorre otra vida, ¿no? Recorre alegría. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la pensaste, no? Es un personaje que podría estar en decadencia, que busca redimirse ante la vida, y sin embargo parece ser que la vida no quiere que se redima, y no por eso se da por vencido, ¿no? Entonces es una mezcla entre
es el colorido, ¿no?, veracruzano, los payasos, fiesta, y por otro lado uno siempre sabe que hay una tristeza de fondo, y uno termina de leer la novela y no se queda triste, ¿no? O sea, por el contrario, gana la vida, ¿no? Y no sé, a mí me impactó mucho, entonces me gustaría escucharte. Bueno, que por cierto el final es abierto, o sea, hay gente que me ha dicho, oye, ese final, le digo, espérate, o sea, eso se intuye, pero no necesariamente ocurre. Bien. Es malo matar a los personajes porque luego uno los quisiera continuar y el problema es que no hay truco. Yo procedo de una familia de moriscos de Andalucía y me di cuenta hace unos 3 años que estuve en Cádiz porque sabíamos que el apellido venía de España y entonces en un cuadro en el Museo de Arte Moderno de Cádiz vi a una señora con estas cejas, ¿no?, medio moriscas, y decía Victoria Martín de Campo. Y entonces me di cuenta que ella era la abuela de mi abuelo. Entonces dije, bueno, de ahí venimos. Y los moriscos, como ustedes bien saben, además de las atrocidades que a veces cometen, creen mucho en el destino, ¿no? O sea, creen que todos estamos predestinados y por eso conquistaron medio mundo, porque todo era producto de la voluntad de Alá. Entonces, si ibas a morir en la batalla, ¿qué importaba? Alá lo había decidido. Y si ibas a sobrevivir, ¿qué importaba? Alá lo había decidido. O sea, uno como que es un títere de Dios. Esta novela se iba a llamar La mano de Zeus, ¿no? Porque Zeus, también el dios del Olimpo, gobierna nuestros días, aunque no lo crean. Y entonces, digamos que es una novela de destino, de un destino en apariencia imparable, y el personaje se revela, o sea, es un personaje que se revela de las rutinas contra el destino, y es, digamos, una lucha contra la posibilidad de vencer al destino, ¿no? No les voy a decir qué ocurre al final, pero es una lucha permanente, digamos, una especie de coro griego que va guiando al personaje en esa